Hubo un momento en que el miedo venció al sentido común. En Estados Unidos, las frutas que habían alimentado a generaciones fueron perseguidas y arrancadas del suelo como si fueran una amenaza. No desaparecieron por ser malas ni peligrosas, sino porque el pánico, la política y la estética del progreso las convirtieron en enemigas del futuro. Lo irónico es que muchas aún crecen en silencio, en bosques y jardines olvidados. ¿Por qué fueron prohibidas? ¿Y podrías cultivarlas tú hoy? Hoy conocerás las 15 frutas nativas americanas que el tiempo no logró borrar. La grosella negra, la fruta que asustó al gobierno. Imagina abrir un viejo frasco de mermelada morada en la despensa de tu bisabuela. Su aroma dulce y ácido te golpea al instante. Esa fruta era probablemente grosella negra, una joya nutricional que desapareció del mapa americano por decreto. En 1911, el gobierno federal le declaró la guerra a esta baya. No por su sabor, era exquisita, ni por su valor nutritivo, tenía más vitamina C que las naranjas, sino porque se convirtió en el chivo expiatorio de una enfermedad vegetal llamada roya del pino blanco. Esta enfermedad atacaba los valiosos bosques de pinos, esenciales para la industria maderera. ¿La solución oficial? Prohibir las grosellas negras en todo el país. Sí, literalmente. Los agentes del gobierno ordenaron arrancar los arbustos y destruirlos, incluso en jardines privados. Las comunidades indígenas y las familias inmigrantes que habían traído sus recetas tradicionales quedaron devastadas. Un simple arbusto de bayas se convirtió en enemigo del Estado, y la campaña funcionó demasiado bien. En cuestión de décadas, los estadounidenses olvidaron por completo su existencia, mientras en Europa las grosellas seguían reinando en postres, siropes y medicinas naturales. Lo más absurdo es que, con el tiempo, los científicos descubrieron formas seguras de controlar la enfermedad, y la prohibición se levantó en casi todo el país, pero el daño ya estaba hecho. Hoy puedes recorrer supermercados enteros en Estados Unidos sin encontrar una sola grosella negra fresca, una fruta borrada del mapa, no por la naturaleza, sino por miedo. Las moras blancas, el árbol prohibido por ensuciar. Si lo de la grosella te parece una exageración, espera a escuchar esto. América prohibió la morera porque ensuciaba las aceras. Durante los años 50, en plena fiebre suburbana, las ciudades decidieron que los árboles frutales eran antiestéticos. Las moras, con su jugo púrpura, caían al suelo y manchaban el cemento. El veredicto: demasiado sucias para los vecindarios modernos. Las autoridades comenzaron a talarlas, multando incluso a quienes las cultivaban. El crimen: dejar caer bayas comestibles. Lo irónico es que los pueblos nativos y los colonos habían vivido siglos gracias a estos árboles resistentes. Las moras no solo eran alimento, también servían para hacer tintes naturales, medicina y dulces que duraban meses. Los árboles sobrevivían sequías, heladas y tormentas, y ofrecían comida gratuita a cualquiera que tuviera manos para recogerla. Pero el nuevo sueño americano prefería jardines impecables a árboles generosos, así que los arrancaron uno por uno, y con ellos se llevaron los recuerdos de una infancia entera, los niños trepando a los árboles, las manos manchadas de morado, la sensación de libertad en cada fruto. En solo una generación, Estados Unidos olvidó el sabor de las moras frescas. Y todo por miedo a una mancha en el pavimento. Hoy, mientras el país busca frutales resistentes al cambio climático, algunos jardineros están redescubriendo que la morera sigue ahí, esperando bajo tierra, lista para volver. Las choke cherries, del alimento ancestral al miedo moderno. Entre todas las frutas prohibidas, pocas tienen una historia tan injusta como la choke cherry, o cereza silvestre americana. Estas pequeñas bayas oscuras cubrían las grandes llanuras y eran fundamentales para las tribus nativas. Se usaban para preparar siropes, mermeladas y el legendario pemmican, una mezcla de carne seca, grasa y bayas, el alimento energético que podía durar meses sin echarse a perder. Durante siglos, fueron símbolo de supervivencia y abundancia.
hasta que, en los años 50, apareció el pánico. Los funcionarios advirtieron que las semillas de choque cherry contenían compuestos tóxicos, y aunque era cierto, omitieron un detalle crucial: nadie comía las semillas. Y al cocinar las bayas, el riesgo desaparecía por completo. Aún así, el miedo se propagó más rápido que la razón. Las choke cherries fueron eliminadas de parques y jardines, y las familias dejaron de recolectarlas. Una tradición milenaria desapareció en apenas una generación. Lo irónico es que nuestros antepasados sabían exactamente cómo usarlas: separar la pulpa, hervirla y disfrutar su sabor intenso sin peligro alguno. Hoy, la ciencia confirma lo que ellos ya sabían. Estas frutas están repletas de antioxidantes y compuestos beneficiosos para la salud, incluso más que muchas de las superfrutas que compramos a precio de oro. El huckleberry, la víctima del marketing azul. Y luego está la historia de la huckleberry, la fruta que perdió una guerra que nadie sabía que existía. En sabor, textura y nutrición, esta baya superaba al arándano. Pero en la década de 1920, la agricultura comercial tenía una nueva regla: si no era perfectamente uniforme, no servía. Las huckleberries eran demasiado rebeldes para ese mundo. Algunas pequeñas, otras grandes, de tonos azulados, morados o casi negros. No encajaban en las cajas ordenadas del supermercado. Mientras tanto, el arándano cultivado sí lo hacía. Cada fruto idéntico, cada color igual. El marketing hizo el resto. Campañas publicitarias, etiquetas brillantes y una promesa de fruta perfecta. El público cayó rendido. Las huckleberries quedaron relegadas al olvido, vistas como una versión salvaje y sin valor. Los campos naturales fueron reemplazados por plantaciones de arándanos comerciales y las recetas tradicionales se desvanecieron junto con ellas. Sin embargo, quienes aún las recolectan en los bosques saben la verdad. Su sabor es más profundo, su aroma más intenso y su valor nutricional superior. Hoy, los mercados orgánicos pagan fortunas por estas mismas bayas que antes crecían gratis en cada colina del noroeste. La huckleberry fue una víctima del orden, de la estética y del marketing, no de la naturaleza. El árbol que alimentó bosques enteros. Imagina que un día despiertas y descubres que 4.000 millones de árboles han desaparecido del paisaje. No por una guerra, ni por un incendio, ni siquiera por culpa humana directa, sino por un enemigo invisible, un hongo que viajó de otro continente escondido entre plantas decorativas. Eso fue exactamente lo que pasó con el castaño americano, el gigante que alguna vez alimentó a todo un continente, y que hoy sobrevive apenas en la memoria. En 1904, un hongo asiático llegó de polizón a los puertos de la costa este. En cuestión de años, el bosque entero se convirtió en su festín. Para 1950, los castaños americanos, árboles que alguna vez cubrieron montañas desde Georgia hasta Maine, estaban prácticamente extintos en estado silvestre. Pero esta no fue solo una tragedia ambiental, fue el colapso de un sistema alimentario completo. Durante siglos, las tribus nativas habían organizado su calendario anual alrededor de la cosecha del castaño. Sus frutos dulces, más suaves y agradables que las variedades europeas, eran un manjar que también servía como base para harinas nutritivas que duraban todo el invierno. Cuando los colonos europeos llegaron, adoptaron esa costumbre de inmediato. El pan de castaña, las tortitas y hasta un café hecho de su harina se volvieron parte del día a día en los pueblos rurales. Y no solo las personas dependían de él. Los osos, ciervos, pavos y ardillas encontraban en las castañas su alimento principal antes del invierno. Cuando los árboles murieron, la fauna entera se vino abajo. Es simple, si quitas el plato principal del ecosistema, todos los comensales se van con hambre. En los Apalaches, el otoño solía oler a castaña tostada. Las calles se llenaban de familias asando las nueces sobre brasas, celebrando la abundancia con festivales que reunían a todo el pueblo. Dicen que el aroma era tan dulce y cálido que impregnaba la ropa durante días. Pero esas celebraciones murieron junto con los bosques. El golpe económico fue brutal. La madera de castaño era resistente a la pudrición, fácil de trabajar y fuerte como el roble.
Postes, cercas, muebles, estructuras enteras dependían de él. Cuando el último árbol cayó, cientos de oficios rurales se extinguieron con él. Aún así, no todo se perdió. Durante décadas, científicos y conservacionistas han intentado resucitar al castaño americano, cruzándolo con especies resistentes al hongo. Hoy, con ayuda genética y biotecnológica, hay esperanza de que el árbol regrese a sus montañas. Si lo logran, no será solo una victoria ecológica, sino una forma de reparar un error histórico que nos costó un ecosistema entero. La valla prohibida que salvaba del escorbuto. Si el castaño cayó por una plaga, el siguiente alimento fue víctima de algo aún más absurdo: la burocracia agrícola. Durante el siglo XX, el humilde agracejo, un arbusto con brillantes bayas rojas, fue erradicado casi por completo de Estados Unidos. La razón: hospedaba al hongo de la roya del trigo, una enfermedad que podía destruir campos enteros de cultivo. En la lógica del momento, la decisión era sencilla: proteger el trigo, eliminar el agracejo. Pero en esa campaña de salvación, nadie se detuvo a pensar en lo que se estaba perdiendo. Las bayas del agracejo eran una fuente natural de vitamina C, perfectas para prevenir el escorbuto en épocas en que las frutas frescas escaseaban. Los pueblos nativos las recolectaban desde hacía siglos, usándolas tanto para alimentarse como para curar. Los colonos europeos aprendieron a convertirlas en mermeladas y siropes ácidos que alegraban los duros inviernos. Y no solo servían de alimento. Los curanderos preparaban tónicos medicinales con la corteza del arbusto, útiles contra infecciones y problemas digestivos. Incluso se usaban como conservante natural, extendiendo la vida útil de otros alimentos cuando no existían refrigeradores. Aún así, el gobierno no tuvo piedad. Los inspectores agrícolas recorrían comunidades rurales exigiendo que los arbustos fueran arrancados. Quienes se negaban eran multados. En pocas semanas, miles de parches silvestres desaparecieron. El resultado fue tan efectivo que una generación después, Estados Unidos olvidó por completo que el agracejo era comestible. Lo irónico es que, hoy, las mismas bayas que se prohibieron por peligrosas se venden en tiendas naturistas a precios altísimos. En la cocina iraní son un ingrediente básico, y los chefs de vanguardia las consideran un superalimento gourmet. En otras palabras, tiramos una joya nutricional al fuego para proteger el pan de cada día. El té americano que los británicos enterraron. Entre todas las plantas olvidadas, hay una historia que suena casi conspirativa. Imagina que los europeos llegan al Nuevo Mundo y descubren que los pueblos nativos ya tienen su propio té con cafeína natural. Un brebaje oscuro, amargo y poderoso, preparado a partir de un arbusto llamado Yaupon holly. Durante siglos, las tribus del sureste, desde Texas hasta Virginia, lo bebían en ceremonias, reuniones y rituales de purificación. Lo llamaban Black Drink, la bebida negra. Era su versión del café o del té verde, solo que crecía gratis en cada bosque. Pero cuando los comerciantes británicos se enteraron, no les gustó nada la competencia. Inglaterra tenía un negocio millonario importando té asiático, y un sustituto local podía arruinarlo. Así que, según varios historiadores, el Yaupon fue deliberadamente desacreditado. Primero, los científicos europeos lo bautizaron con un nombre letal para su reputación: Ilex vomitoria. Sí, literalmente, acebo vomitivo. Un golpe de marketing que lo condenó durante generaciones. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Solo las versiones superconcentradas del brebaje se usaban en rituales de purificación. Y el té normal era perfectamente seguro y energizante. El yaupón era una planta milagrosa, resistente a sequías, plagas y cambios de temperatura, cargada de antioxidantes y con una cafeína más suave que la del café. Pero poco a poco fue reemplazada por tés importados, y Estados Unidos olvidó que alguna vez tuvo su propia fuente natural de energía. Mientras tanto, las tribus mantenían viva la tradición. Reunidos alrededor del fuego, compartían la bebida en calabazas talladas, celebrando alianzas o cerrando acuerdos de paz. El yaupón no era solo una infusión, era una forma de conexión social y espiritual.
Hoy, más de un siglo después, algunas pequeñas empresas del sur lo están trayendo de vuelta, vendiéndolo como el café perdido de América, y por una ironía del destino, lo venden como un producto exótico, en el mismo país donde nació. La fruta que América olvidó por impaciencia. Entre las historias más tristes, ninguna resume mejor nuestra obsesión moderna por la comodidad que la del pawpaw, la fruta más grande y misteriosa de Norteamérica. Los nativos la llamaban manzana de natilla, y el apodo le queda perfecto. Su sabor es una mezcla entre plátano, mango y vainilla, su textura tan cremosa que se come con cuchara, y su fragancia tan intensa que un solo fruto podía perfumar toda una cabaña. Crecía de forma silvestre desde Nueva York hasta Florida, alimentando a humanos y animales por igual. Cada septiembre, las comunidades indígenas celebraban su llegada como un regalo del bosque. La pulpa se secaba para conservarla en invierno. Y la corteza interior del árbol se usaba para fabricar cuerdas y tejidos resistentes. Pero el pawpaw tenía un defecto: maduraba demasiado rápido. En apenas 3 días pasaba de fruta perfecta a puré irreconocible. Y cuando llegó la era de los supermercados, eso fue su sentencia de muerte. La industria no quería frutas naturales, quería frutas predecibles, del mismo tamaño, color y duración. Así que el pawpaw fue eliminado de los catálogos agrícolas. Algunas ciudades incluso lo prohibieron, considerándolo poco práctico o demasiado sucio. El resultado fue que Estados Unidos olvidó su propio plátano nativo, mientras importaba otros desde miles de kilómetros. Y sin embargo, la naturaleza siguió produciéndolo en silencio. Los científicos modernos lo han redescubierto y lo califican como una superfruta oculta, rica en antioxidantes, con más potasio que los plátanos y una dosis de vitamina C capaz de competir con las naranjas. Hoy, los chefs que buscan sabores auténticos lo consideran una joya perdida. En algunos mercados locales del este, los pawpaws han vuelto a aparecer, vendidos con orgullo como la fruta que casi se extinguió por culpa de la impaciencia humana. Y es que si algo nos enseña esta historia, es que la naturaleza no olvida, aunque nosotros sí. Las frutas que una vez prohibimos o ignoramos siguen creciendo donde nadie las mira, recordándonos que el verdadero lujo no siempre está en lo nuevo, sino en lo que fuimos lo bastante tontos como para descartar. El grano que los conquistadores quisieron borrar del planeta. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, no solo quemaron templos y robaron oro, también declararon la guerra a una semilla, una pequeña planta que alimentaba a millones y que ellos consideraron peligrosa. Su nombre era amaranto, y su delito fue ser sagrada. Para los aztecas, el amaranto no era solo comida, era parte de su alma colectiva. Con sus semillas mezcladas con miel, moldeaban figuras de sus dioses, que luego comían durante ceremonias religiosas. Era un acto simbólico, alimentar el cuerpo y el espíritu con lo que la tierra ofrecía. Pero los conquistadores no entendieron nada. Al ver esas figuras, pensaron que estaban presenciando un ritual satánico, y en su paranoia, prohibieron el amaranto bajo pena de muerte. Lo que siguió fue una de las prohibiciones alimentarias más absurdas de la historia. Una planta inofensiva, rica en nutrientes y esencial para la supervivencia de millones, fue condenada por superstición. Los campos se incendiaron, las cosechas se destruyeron y el conocimiento ancestral fue silenciado. Y sin embargo, el amaranto era una joya nutricional adelantada a su tiempo. Contenía más proteínas que el trigo o el arroz, y sus hojas eran tan nutritivas como las espinacas. Podía comerse entero, hojas, tallos, semillas, seco, tostado o molido en harina. Era resistente a la sequía, crecía en suelos pobres y alimentaba a familias enteras durante meses. En otras palabras, era el sueño de cualquier agricultor moderno. Pero la persecución fue tan efectiva que, en apenas una generación, México olvidó cómo cultivarlo. Las recetas se borraron, las semillas desaparecieron y el grano que había sostenido a un imperio fue reducido a un recuerdo. Siglos más tarde, cuando la agricultura industrial llegó a América del Norte, los granjeros le dieron el golpe final.
rebautizaron al amaranto como mala hierba y lo erradicaron de sus campos. El resultado fue tan irónico como cruel. La planta que los antiguos consideraban divina fue tratada como basura. Y hoy, las tiendas naturistas venden grano ancestral de amaranto a precios premium, presentándolo como la nueva panacea saludable. Los aztecas tenían razón todo el tiempo, solo nos tomó 500 años darnos cuenta. El fruto salvaje que desapareció con los suburbios. Antes de los supermercados, antes de las frutas envueltas en plástico, existía un árbol que alimentaba pueblos enteros cada verano, la ciruela silvestre americana. Crecía por todas partes, a la orilla de los caminos, en los linderos de los bosques, detrás de las casas. En primavera, se cubría de flores blancas como nubes, y a finales del verano ofrecía frutos jugosos, dulces, ligeramente ácidos. Era una fruta tan abundante que cada comunidad tenía su propio sabor, su propia versión del paraíso. Pero en el siglo XX, cuando el país se llenó de autopistas y suburbios, las ciruelas silvestres fueron declaradas enemigas. Los gobiernos locales las catalogaron como maleza y aprobaron ordenanzas para eliminar los árboles nativos. Alegaban que atraían insectos, dañaban el suelo o interferían con la agricultura. La verdad era más simple. No encajaban en la estética del césped perfecto. Los pueblos nativos las habían cuidado durante miles de años. Sabían cuáles variedades producían la fruta más dulce, cómo secarlas para el invierno y cuándo recolectarlas. Algunas tribus viajaban cientos de kilómetros solo para llegar a los mejores parches de recolección. Cada tipo tenía su carácter: ciruelas rojas intensas, doradas como miel, o moradas tan oscuras que parecían negras. Los sabores eran únicos, irrepetibles. Pero el mercado moderno no perdona la imperfección. Las frutas pequeñas con colores desiguales o con vida corta simplemente no servían. Así que los agricultores apostaron por unas pocas variedades comerciales. Uniformes, resistentes, pero sin alma. Las ciruelas industriales reemplazaron a las silvestres y el país perdió cientos de sabores en el proceso. Lo más triste es que esas frutas inútiles eran una mina genética de resistencia natural. Algunas soportaban sequías y enfermedades que hoy amenazan a los cultivos modernos. Lo que consideramos basura podría ser, en realidad, la clave para el futuro de la agricultura sostenible, un futuro que nosotros mismos arrancamos de raíz. El árbol que alimentaba barrios enteros y nadie lo sabe. Si caminas por un vecindario cualquiera en Norteamérica, probablemente pases junto a él sin darte cuenta. Flores blancas en primavera, pequeñas bayas moradas en verano. Se llama serviceberry, o Saskatoon, Juneberry, Shadbush, y es uno de los árboles más subestimados del continente. Durante miles de años, fue un símbolo de abundancia. Las tribus nativas lo consideraban un calendario viviente. Cuando sus bayas maduraban, era señal de que los salmones regresaban a los ríos. El verano había comenzado. El serviceberry marcaba el ritmo de la naturaleza. Sus frutos eran un alimento perfecto, dulces, ricos en hierro y antioxidantes, cargados de energía natural. Se comían frescos, se secaban para el invierno o se mezclaban con pemmican, el alimento de viaje por excelencia. Un solo árbol podía alimentar a una familia entera durante semanas. Pero llegó la era de los suburbios, y los planificadores urbanos decidieron que estos árboles eran un problema. Decían que ensuciaban las aceras y atraían pájaros molestos. Las asociaciones vecinales comenzaron a reemplazarlos por árboles ornamentales. Los mismos, pero estériles, sin fruto. De un plumazo se borró una fuente gratuita de alimento. Durante generaciones, las familias crecieron viendo esos árboles florecer sin saber que eran comestibles. La gente caminaba bajo un manjar sin reconocerlo. El conocimiento que antes pasaba de abuelos a nietos se perdió entre el concreto y los cortacéspedes. Hoy, los científicos han confirmado lo que los pueblos originarios ya sabían. Estas bayas regulan el azúcar en sangre, reducen la inflamación y contienen más antioxidantes que muchas frutas exóticas que importamos por toneladas. Y mientras toneladas de serviceberries caen al suelo sin que nadie las toque,
Las tiendas venden moras chilenas o arándanos peruanos a precios desorbitados. A veces, la abundancia más grande está justo frente a nosotros, solo que olvidamos mirarla. La valla malentendida que pasó de medicina a amenaza, y si creías que ya habías escuchado suficientes absurdos, espera a conocer el caso del saúco, también llamado elderberry. Hoy lo vemos en cápsulas y jarabes de moda, etiquetado como superalimento, pero hace apenas medio siglo era considerado una planta peligrosa. Todo comenzó por un malentendido. Las bayas crudas de saúco son, efectivamente, tóxicas. Pueden causar náuseas y cólicos si se comen sin cocinar. Pero las comunidades nativas siempre supieron cómo tratarlas. Las servían para eliminar los compuestos dañinos y liberar sus propiedades curativas. De sus frutos hacían jarabes contra los resfriados, tés energizantes y sopas invernales que fortalecían el cuerpo. Cuando los colonos adoptaron esas prácticas, el saúco se convirtió en un remedio popular durante generaciones, hasta que, en los años 50, unos pocos casos de intoxicación infantil por bayas crudas desataron el pánico. Los medios exageraron la historia, los gobiernos reaccionaron, y las ciudades comenzaron a prohibir los arbustos de saúco. Algunos municipios incluso multaban a quienes se negaban a arrancarlos de sus jardines. Así, una de las medicinas naturales más poderosas del continente fue literalmente arrancada de raíz. Y lo más irónico, los mismos remedios de saúco que las abuelas preparaban gratis, ahora se venden en frascos de $15. Pagamos por lo que antes nos crecía en la cerca del jardín. La ciencia moderna, por supuesto, terminó dándoles la razón a los pueblos nativos. Estudios recientes confirman que el saúco cocido refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir virus respiratorios. El mismo brebaje que antes se consideraba superstición es hoy un suplemento de farmacia. Pero su mala fama aún no desaparece del todo. Muchos siguen creyendo que es peligroso, sin saber que están rechazando una de las plantas más medicinales del hemisferio norte. A veces, el verdadero veneno no está en la planta, sino en el olvido. El fruto que castigaba la impaciencia. Algunas frutas son maestras de la ironía. El caqui americano, por ejemplo, es una fruta tan hermosa que parece pedir una mordida inmediata, justo antes de darte una lección brutal sobre paciencia. Imagina un pequeño tomate naranja, brillante y tentador. Lo muerdes, y de repente sientes que tu boca se convierte en una lija. Esa sensación áspera, que seca la lengua y arruga el rostro, es la forma en que la naturaleza dice: todavía no era el momento. Los pueblos nativos sabían ese secreto desde hace siglos. No tocaban el fruto hasta que caía casi por sí solo del árbol, suave, oscuro y dulce como la miel. Los maduros se comían frescos, y los demás se cortaban en tiras finas para secarlos y conservarlos durante el invierno. Un caqui bien maduro era un tesoro. Tenía el sabor del caramelo mezclado con mermelada de albaricoque y una dulzura que ninguna otra fruta silvestre podía igualar. Pero los colonos europeos no tuvieron tanta paciencia. Comieron los frutos verdes, experimentaron esa sensación de boca de cartón y los declararon incomibles. Las autoridades coloniales incluso prohibieron los caquis silvestres en muchos campos agrícolas, alegando que eran una molestia para los cultivos. La realidad era más sencilla. La gente no supo esperar. Lo que les hacía arrugar la cara eran los taninos, compuestos naturales que se unen a las proteínas de la saliva y producen esa sequedad extrema. Pero cuando el fruto madura, esos taninos desaparecen y lo que queda es pura dulzura. El truco estaba en entender el ritmo de la naturaleza, no en apresurarla. Y esa es una lección que los pueblos indígenas habían dominado mucho antes de que alguien escribiera un manual de agricultura. A comienzos del siglo XX, el caqui americano fue desplazado por frutas más convenientes, manzanas y duraznos que se podían apilar, transportar y vender en masa sin arruinarse. El caqui, frágil y blando, no sobrevivió al capitalismo de las frutas duraderas, pero las comunidades nativas nunca lo abandonaron. Sabían que era una bomba de nutrientes, rico en vitamina A, antioxidantes y fibra, capaz de fortalecer la vista,
el corazón y el sistema inmunológico. Hoy, los científicos lo reconocen como un alimento funcional, lo que los nativos ya sabían empíricamente, que el tiempo adecuado lo transforma todo, porque un caqui verde es un castigo, pero uno maduro es casi un milagro. Los arándanos salvajes que el fuego hacía florecer. Mucho antes de que existieran las granjas de arándanos ordenadas y perfectas, los arándanos salvajes ya llenaban los bosques del norte con su color azul profundo. Cada verano, las tribus nativas celebraban su llegada como una fiesta natural. Sabían exactamente cuándo recolectarlos, cuando el aire olía a tierra húmeda y los arbustos brillaban como si el cielo se hubiera derramado sobre ellos. Pero estos no eran los arándanos hinchados del supermercado, eran más pequeños, más ácidos, más vivos. Cada bocado contenía el doble de antioxidantes que sus versiones domesticadas. No necesitaban pesticidas ni fertilizantes, solo el equilibrio natural del bosque. Y aquí viene la parte más fascinante. Su cultivo dependía del fuego. Cada cierto tiempo, los pueblos nativos incendiaban pequeñas zonas controladas del bosque. Las llamas eliminaban las plantas invasoras y devolvían los nutrientes al suelo, permitiendo que los arándanos brotaran con más fuerza. El fuego era su aliado, no su enemigo. Cuando los colonos europeos llegaron y vieron esas quemas, entraron en pánico. Las declararon peligrosas. Las prohibieron y con eso rompieron el ciclo natural que mantenía vivos a los arándanos salvajes. En apenas unas décadas, los parches que habían producido frutos por siglos fueron sofocados por otras especies. La tradición del fuego se apagó, y con ella, parte del sabor del continente. Luego, a principios del siglo XX, nació la industria del arándano comercial. Frutas más grandes, más dulces, más rentables, pero también más débiles y menos nutritivas. Los arándanos salvajes quedaron relegados al olvido, a pesar de ser superiores en sabor, duración y valor alimenticio. Hoy, algunos científicos los llaman el superalimento al que literalmente le prendimos fuego. Y no exageran, los arándanos silvestres contienen más compuestos antioxidantes que muchas superfrutas modernas. Paradójicamente, lo que antes crecía gratis en los bosques, ahora se vende como un producto gourmet. 3 veces más caro que el cultivado, una prueba más de que el progreso no siempre sabe mejor. La fruta que fue confundida con veneno, y hablando de malentendidos, ninguna historia es tan injusta como la de la physalis, también conocida como cereza del suelo o ground cherry, un pequeño fruto dorado envuelto en una delicada cápsula de papel natural, tan bonito que parece una joya vegetal, pero su belleza fue su perdición. Los pueblos nativos la cultivaban desde tiempos inmemoriales. Sabían que cuando la cáscara se volvía marrón y la fruta caía sola al suelo, era el momento perfecto para recolectarla. Su sabor era una mezcla entre piña y tomate, dulce y ácido a la vez, ideal para tartas, salsas o como fruta seca para el invierno. Era una planta resistente, agradecida y abundante. Pero los colonos europeos vieron algo en su linaje que los asustó. La physalis pertenece a la familia de las solanáceas, la misma que incluye los tomates, las papas y plantas venenosas como la belladona. La similitud botánica bastó para desatar el pánico. Las autoridades comenzaron a catalogarla como maleza peligrosa, y los agricultores recibieron órdenes de arrancarla de sus campos. Una confusión científica la condenó al exilio agrícola. En realidad, la physalis es completamente comestible cuando madura. Solo las frutas verdes contienen compuestos amargos que pueden causar molestias leves, exactamente igual que un tomate verde. Pero ese detalle se perdió entre la desinformación y el miedo. Durante gran parte del siglo XX fue eliminada de huertos, catálogos y recetas familiares. Las abuelas dejaron de enseñarla, los niños dejaron de probarla, y la fruta que una vez llenó las despensas de invierno se convirtió en una desconocida total. Hoy, la historia se repite, pero con un giro esperanzador. Chefs y jardineros redescubren la physalis como un tesoro olvidado. Su sabor único, su resistencia natural y su belleza estética la han devuelto a los mercados de agricultores y restaurantes de alta cocina. Lo que antes se consideró maleza, ahora es un lujo.
Y mientras la ciencia celebra sus beneficios antioxidantes y su aporte de vitamina C, queda una lección evidente: no todo lo que tememos es peligroso. Ni todo lo que olvidamos merece ser olvidado. ¿Listo para el próximo paso? Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.